¿En algún momento se han preguntado cómo hicieron algunas personas para determinar que éramos de una generación como los millennials, los Z, los boomers, etcétera? En el mundo de las fanfiction ocurre absolutamente lo mismo. Así es, Tree Generation, más allá de ser una fanfiction, es básicamente una teoría de cómo fue que inició el fandom de las mismas fanfiction y también del origen de todo esto. Ya he hablado de la primera historia que fue de la primera fanfiction que se escribió ya hace muchos años, que esto ya existía. Pero Tree Generation básicamente es una teoría que alguien postuló en Tumblr y obviamente hubo una reacción negativa por parte de las personas diciendo que no estaban de acuerdo con muchos aspectos. En teoría no está tan bien definida qué es el tema de las Tree Generation, porque obviamente se resubieron, hay personas que plantearon sus propias teorías, pero la más cercana y obviamente después de escribir esta puedo decir cómo fue que para mí fue que empezó todo esto. Muy bien, supuestamente menciona la primera generación de fanficciones cuando obviamente ya es en la época de nuestros padres, en donde todavía escribían historias a máquinas de escribir, en donde no existía absolutamente ni computadoras, ni siquiera un sistema de texto como lo que es Word, Google Docs y en fin, todo el resto de programas que ya conocemos. Obviamente hubieron personas que, pues me imagino que así fue que heredaron el don artístico de escribir y obviamente habían mamás en aquel tiempo que hacían historias de romance con sus personajes de la época. La segunda generación ya va un poco a la época contemporánea, en donde ya el Internet ya estaba un poco más al acceso de todas las personas y en donde ya podían opinar y publicar sin miedo a que se fueran juzgados. Y estoy hablando de la generación del fanfiction.com. Sí, así es. Y la última generación, que ya es cuando vemos los temas como AO3 y Qualara, que no cambia mucho, pero es esta generación en donde empezó a subir sus historias ya a estas plataformas mucho más actualizadas de lo que conocemos actualmente. En fin, esto es lo que más o menos destaca la teoría. Obviamente menciona inclusive obras relativas en internet, pero al final de cuentas, como les digo, esto causó completamente negativo por parte del fandom y desde mi punto de vista no lo veo tan mal. Como tal, es una teoría, no quiere decir que es algo comprobado al 100%, pero es como que alguien quiso poner una línea del tiempo acerca de estas tres generaciones. Obviamente ya desde mi punto de vista puedo decirles que sí coincido con la persona cuando dice que la primera generación eran los papás escribiendo máquinas de escribir. Lo segundo yo tomaría en cuenta ya en los años 90, en donde ya nosotros empezábamos a crear nuestras historias con las series que mirábamos, o con personajes, o con cualquier historia que nosotros leyéramos. Creo que ahí sería como que agregar uno más a las tres generaciones por poner una cuarta generación, que es donde empiezas de niño a empezar a crear historias. Realmente, obviamente, de forma imaginativa. Y la tercera generación, ya estamos hablando de una generación de adolescentes que ya es donde empieza a revolucionar lo que es Wattpad y más adelante obviamente el resto de plataformas que ya conocemos. La cuarta generación ya viene siendo las generaciones en donde ya pues, estamos incluyendo a Quarry y a O3 y también fanfiction.com. Como les digo, es una opinión propia, ustedes tienen la última palabra, ustedes deciden qué es lo que quieren creer. Para mí es solo eso, una teoría, nada más.